Una imagen contundente de la historia del arte contemporáneo puede ser el estudio del retrato del Papa Inocencio X de Velázquez, realizado por Francis Bacon en 1953. Su reinterpretación no muestra una figura religiosa, sino más bien el paso de lo espiritual a lo mortal y de la eternidad a la finitud. En la pintura se encuentra una desfiguración de líneas que permite vislumbrar una forma fantasmagórica de una persona sentada, con una expresión de grito fuerte y violento. A diferencia de los cuadros convencionales, en la representación del cuerpo humano, con Bacon, se busca transmitir la belleza de la putrefacción humana. La disposición en el espacio está con una orientación principalmente vertical, con el peso en el costado izquierdo. Es por ello que encontramos un Papa Inocencio X en una actitud totalmente distinta, es decir, con un rostro desencajado y retratado con unos tonos oscuros, que crean la atmósfera propicia para reflejar en el personaje el tormento causado por la Iglesia. El uso de tonos en contraste, morado y amarillo, dan un realce al personaje, destacando las pinceladas gruesas y difuminadas del fondo. La figura realza, al parecer, emerger de entre las cortinas sombrías de la pintura rústica utilizadas en sí, con principal protagonismo en su rostro y manos del Papa. Bacon fue educado dentro de unos estrictos valores católicos desde su niñez, una infancia en la que por ese motivo sufrió abusos y miserias que evidentemente lo marcaron durante toda su vida. Por ello, ya siendo un artista maduro, no se olvida de aquello y con esta serie de cuadros se venga de aquella educación y critica de cierta forma cruel la doctrina y la institución de la Iglesia Católica. La elegante sotana del sumo pontífice del siglo XVII aquí se transforma en un simple batín de hospital, y el personaje, en vez de una actitud regia, lo vemos gritando sobre un trono que parece haberse transformado en una silla eléctrica, que se ilumina para darle una carga mortal. Las líneas diagonales de la parte baja del cuadro podrían absorber esa electricidad para mandarse a la silla en sentido ascendente, mientras que las líneas verticales que recorren la tela serían esa corriente que atraviesa la carne del personaje y se convierten en líneas muy duras e irregulares, sobre todo al traspasar la cabeza del Papa. Con influencia del periodo histórico en el que se presenció la Primera Guerra Mundial y del periodo de entreguerras, el expresionismo se convirtió en un modo común de mostrar la angustia del ser humano inmerso en su propia destrucción. Bacon investigaba la carne en los mataderos y su descomposición, las catástrofes y los estudios sobre enfermedades, particularmente en la boca, como lo menciona en entrevista con David Sylvester. Siempre me movilizó mucho el movimiento de la boca. Siempre quise pintar la boca como Monet pintaba el atardecer, pero nunca lo logré. También me influenció mucho la película El acorazado Potemkin de 1925, donde está esa toma maravillosa de la niñera gritando. Y también la primera vez que fui a París encontré en una librería antigua un libro de enfermedades de la boca, con ilustraciones bellamente coloreadas a mano. En esa época estaba muy obsesionado con esas imágenes. Se dedicó a pintar el grito humano. Su forma de trabajo está muy ligada a la fotografía y de esa manera hace sus reproducciones de otros artistas, como en este caso de Velázquez. Al obsesionarse tanto con su obra, la reprodujo incansablemente, creando una serie con más de 40 pinturas, estudios y bocetos 3 siglos después. Estando inconforme con el resultado, no creyó que ninguna haya funcionado. Por esta razón, cuando tuvo la oportunidad de verla en su estadía en Roma, no lo hizo por el temor que le producía ver la realidad después de haber manipulado tanto una obra que siempre admiró en fotos. Para Bacon, esta serie de cuadros son una cruda reflexión del significado de la vida y la muerte, un recordatorio de que no somos mucho más que carne, acercándose lentamente, pero de manera inevitable, a la putrefacción. Sus escenas son opresivas y malvadas, viciosas y a la vez dolorosamente verdaderas. Esto dice el propio Francis Bacon sobre su fascinación por el retrato de Velázquez. Cito: «Es uno de los mejores retratos que se han hecho y me obsesiona. Compro libros tras libros con esa ilustración del Papa de Velázquez, porque sencillamente me acosa y porque despierta en mí toda clase de sentimientos, y también podría decir de áreas de la imaginación». Por eso, esta obra podría denominarse un paso de lo religioso a lo mortal o simplemente de la trascendencia a la finitud.